Buenos días, llegamos al viernes 15 de enero de 2010 y es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Como siempre, usted puede tener dos formas de participación en esta entrevista si lo desea a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este sábado el país estará haciendo una importante remembranza alrededor de 18 años después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de conflicto armado en nuestro país. Es importante desde luego hacer un balance del estado en que se encuentra El Salvador actualmente y las consecuencias de ese convenio firmado el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec. Para poder hablar sobre este interesante tema está con nosotros en nuestros estudios Roberto Cañas, él es firmante de los acuerdos de paz por parte del FMLN. Roberto, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, William. Qué bueno poder estar en tu programa y poder platicar de un hecho significativo en la historia del país. Claro. Bueno, sobre todo porque decíamos antes de entrar a la entrevista que es importante que los jóvenes, aquellos que estaban muy pequeños cuando fue la firma de los acuerdos, cuando ocurrió la guerra, tengan un poco de historia, conozcan la historia de este país, sobre todo para no volver a repetirla. Pero bueno, habrá un momento para que hablemos de eso. Pero para comenzar, Roberto, explícanos. 18 años han pasado desde la firma de los acuerdos de paz. Mañana, sábado, se cumplen los 18 años. ¿Se puede decir ahora que se tiene el país que se esperaba en aquel momento? Bueno, es otro país que tiene otros problemas. Estábamos claros cuando firmamos los acuerdos de paz que las causas estructurales del conflicto no las tocaba el acuerdo. El acuerdo era para terminar de la vía más rápida posible con el conflicto, buscar la democratización del país, el respeto a los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña. Todos esos objetivos se consiguieron relativamente. El que se consiguió perfecto, impecable, es el fin del conflicto armado. Es para Naciones Unidas una de las tarjetas de presentación de experiencias exitosas en términos de intervención de Naciones Unidas en conflictos. Los otros van caminando, tal vez no con la velocidad que quisiéramos. El Salvador sigue con etapas de la construcción democrática. El año pasado se dio un elemento fundamental sin el cual la democracia no estaba completa, que es la alternancia. La reunificación de la sociedad salvadoreña todavía está incompleta. Tenemos 1,5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, un dolor social que significa el hecho de que las familias estén separadas, y tenemos un respeto a los derechos humanos, digamos, de primera generación relativamente aceptables. El derecho a la vida ha sido conculcado hoy muy recientemente en Cabañas, cuando ambientalistas fueron asesinados de una manera salvaje, una mujer con un hijo que tenía en gestación. Es decir, que podemos decir que a 18 años de la firma de los acuerdos de paz, en primer lugar, las causas estructurales que originaron el conflicto, la injusticia social, la desigualdad, la inequidad, siguen estando presentes. En El Salvador aumentó 10 puntos la pobreza. Hoy hay 40 de cada 100 personas que viven en pobreza. Es un tema delicado. Yo creo que es el desafío para los acuerdos del siglo XXI, porque, William, lo que hay que hacer ahora, 18 años de los acuerdos de paz, no es suficiente hacer discursos, no es suficiente estar con nostalgias. Aquí de lo que se trata es enfrentar la realidad de hoy, de la segunda década del siglo XXI, donde los acuerdos que necesita el país son de paz social. Ahora, Roberto, ¿usted se siente satisfecho con lo que se logró en aquel momento? Es decir, el objetivo para que fueron creados, para que fueron diseñados los acuerdos de paz, ¿usted cree que se cumplieron esos objetivos? Esa es una pregunta. La otra es si en ese momento no hubo acaso algún exceso de idealismo alrededor de los acuerdos. Bueno, los acuerdos fueron lo mejor que se podía lograr dadas las circunstancias. Uno, cuando va ganando experiencia en negociación, sabe que una cosa es lo que uno aspira como máximo en el proceso negociador y otro es lo que se logra acordar como resultado del consenso. Entonces yo diría que el acuerdo es el mejor acuerdo posible dadas las circunstancias. Eso quiere decir que nosotros aspirábamos a muchísimo más. La primera apuesta era orientada a la disolución de la Fuerza Armada, que fue el nudo gordiano de la negociación. Eso por supuesto no se logró, pero hubo un acuerdo importante en términos de la separación de las funciones de policía con las de seguridad, que hoy ha entrado otra tentación de volver a militarizar las funciones de policía. Sabemos que las soluciones militares no son soluciones para el tema de la seguridad pública, pero
18 años después, el acuerdo que fue bueno puede tener una involución, una regresión que es peligrosa. Yo soy de una vocación civilista y la policía debe estar dirigida por civiles y los militares deben de estar para las funciones que el acuerdo les dio, la defensa de la soberanía y la integridad del territorio. Para eso están los militares. Perfecto, nos vamos a quedar en el punto. Regreso entonces para que hablemos del tema de seguridad pública. Digamos, si uno ve el tema de seguridad pública y el tema de economía son como los más importantes, en primer lugar ahora ubicado el tema de seguridad pública. Me gustaría que habláramos entonces en el otro segmento sobre la Policía Nacional Civil y desde luego el tema de la Fuerza Armada. Pues vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Roberto, hablamos un poco entonces en el segmento anterior sobre cómo se planteaban los acuerdos de paz en ese momento, un poco lo que ha quedado, las expectativas, pero bueno, se avanzó en muchas áreas como la conformación de la Policía Nacional Civil. Usted ya hacía un poco de historia sobre el desmontaje del conflicto armado, que es una de las principales cartas de presentación de Naciones Unidas, nos decía. El respeto a los derechos humanos, hacía la salvedad del caso de Cabañas, pero bueno, el desmontaje de las estructuras militares o paramilitares. Pero bueno, yo quiero entrar sobre el tema social o económico, pero también sobre el tema de seguridad pública. ¿Qué está pasando en el tema de seguridad pública? ¿Por qué se ha degenerado esto tanto después de la firma de los acuerdos a 18 años, cuando se ve retrospectiva y dice uno, bueno, estamos en el tema de seguridad pública más complicados? Sí, estamos en una conflictividad hoy de carácter social. Hay uso de armas privativas de la Fuerza Armada, hay granadas que se lanzan en consultorios de médicos que matan niñas. Y la granada, que es un arma de guerra, pues se usa ahora en una conflictividad de carácter social. El problema de El Salvador es un problema muy delicado. Leía yo ayer una nota de unas ONGs mexicanas que decían que San Salvador era la tercera ciudad más peligrosa del mundo, antes de Ciudad Juárez, que era la primera según ese estudio, y una ciudad de Honduras. El tema de la seguridad pública es un tema que nos compete a todos, es un tema multicausal que tiene a la base varios componentes. En primer lugar, son hijas predilectas de la pobreza, la delincuencia, la ignorancia, la enfermedad, la desintegración familiar. Cuando hay pobreza, generalmente es acompañada de estas circunstancias como la delincuencia. El problema de la delincuencia es tan grave en el país que hace que 12 personas mueran diariamente. Si eso es así, es otra guerra, pero hoy es una guerra de carácter social que hay que buscarle una solución que no la puede resolver ni Sherlock Holmes, que viniera a El Salvador, la puede resolver. Aquí es un problema. Eso es más complejo, perdón Roberto, la complejidad de lo que tenemos ahora es mucho más densa, mucho más profunda de lo que se tuvo para la guerra de este país. Es diferente, tiene otras causales. Claro, de acuerdo. Y por supuesto toca aspectos de la vida social como tocó los del conflicto. Aquí un parangón que sí es válido. Por ejemplo, la vocación de paz que generó diríamos en 90, 91, fue que para todos los sectores fue muy claro que la guerra ya no posibilitaba ningún aspecto de la vida social. Por ejemplo, los empresarios se dieron cuenta que con los paros del transporte de los 90, con el sabotaje a la energía eléctrica,
la actividad económica estaba interrumpida de una manera muy grave. Entonces los empresarios empezaron a convencerse que la paz era el camino. Yo creo que también la población estaba cansada de la guerra. Entonces se fue configurando un consenso nacional alrededor de la necesidad de la paz. Yo creo que hoy también se está configurando ya un consenso nacional a que la paz social es el camino. Construir la paz social no solamente es hacer llamados en abstracto, es buscar interlocutores válidos con credibilidad que puedan ser los articuladores de este consenso de la paz social, que signifique, por ejemplo, si los empresarios se quejan que gastaron $600 millones en seguridad privada, eso quiere decir que también $600 millones ingresaron a alguna empresa que se dedicó a esto o a varias, y entonces uno se puede preguntar, el debilitamiento del equipamiento, entrenamiento, aumento de salarios de la Policía Nacional Civil, ¿no fue en desmedro de ella para favorecer el surgimiento de una Policía Nacional, perdón, de una seguridad privada, que son verdaderos ejércitos? ¿A usted le queda la duda? No, yo estoy seguro de que hubo una intencionalidad de debilitar o no apoyar con todas las condiciones a la Policía Nacional Civil para que surgiera la necesidad de policías privadas que supuestamente llenaran el vacío que la Policía Nacional Civil no podía completar. ¿Y esa intencionalidad usted la ve reflejada en esta situación de violencia que vive el país? Sí, en parte porque no tenemos una Policía Nacional Civil con todo el equipamiento, no tenemos toda la Policía Nacional Civil con los recursos que necesita, con el entrenamiento, con los salarios adecuados. Claro que sí. Ahora díganos, el problema de la seguridad pública está relacionado al déficit, que no sé si se puede considerar así, si está esto relacionado a un déficit que se hereda de los acuerdos de paz o no necesariamente. Sí, es que el tema de la inseguridad ciudadana es un problema que está asociado, como decía al principio, a una multiplicidad de causas. En el fondo son estructurales. Cuando hago referencia a lo estructural, me refiero a la forma en que está organizada la economía, en que hay una desigualdad social, hay inequidades, hay brechas muy grandes entre un grupo muy pequeño de la población que es propietaria de una gran cantidad de recursos y la mayoría de la población que no tiene nada. Cuando en un país el 40% de la población vive en pobreza, ese es un primer indicador que enciende las alarmas de que esa realidad es propiciadora, es un caldo de cultivo de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana. Yo creo que también empieza en los hogares, porque no se propició, y ahí sí una falencia, se comenzó cuando en UNESCO Federico Mayor era el secretario general de la UNESCO, y estaban recién firmados los acuerdos de paz, se habló de cultura de paz. Hoy, 18 años después, vuelve a tener vigencia la cultura de paz. Perfecto. Quedémonos en el punto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos hablemos entonces si es que podríamos hablar de un acuerdo de paz social, como usted lo señala, y el otro es que quiero que hablemos sobre recientemente estuvo en nuestro país el politólogo Francis Fukuyama, hizo algunas recomendaciones, algo que se lo vino a decir a la clase empresarial de este país, a los sectores económicos, que ya se había dicho por otras voces, pero bueno, lo dice alguien ahora de este renombre y prestigio, pues y eso se espera que pueda abrir otras o alguna brecha. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Estamos conversando esta mañana en la entrevista en línea con Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz por el lado del FMLN. Roberto, 18 años después, entonces, ¿usted creería entonces que hay que establecer o precisar la base de un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz social? Claro, yo creo que hoy están maduras las condiciones para hacer un llamado a que todas las fuerzas políticas, económicas, sociales del país nos pongamos de acuerdo en hacer una versión del siglo XXI de los acuerdos de paz. Ya no podemos estar repitiendo que la realidad de paz generada por los acuerdos se vuelve una retórica vacía. Hay que llenar de contenidos este 18 aniversario y se puede llenar de contenidos con aspectos como la convocatoria a la firma de acuerdos de paz social, entendidos estos que resuelvan qué problemas. Uno, que resuelvan el problema de la seguridad ciudadana, acuerdos que permitan la paz con la naturaleza. Hay que firmar la paz con la naturaleza, el cambio climático va a terminar la tierra. Hay que firmar la paz con la ignorancia. Debe declararse El Salvador territorio libre de analfabetismo. El ámbito de lo social es la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la vivienda, la pobreza. Ahí están los elementos que pueden propiciar acuerdos sobre la pobreza, que hay que hacer una lucha en contra de la pobreza, acuerdos sobre la seguridad ciudadana. Ya no van a ser el económico social, el judicial, el electoral. Hoy están en el ámbito de lo social. Ahora, decíamos en el segmento anterior al cierre, el politólogo Francis Fukuyama, muy reconocido a nivel mundial, vino al país, ha dado una conferencia magistral, ha reiterado a la clase empresarial, a todos los sectores de este país, que es importante el tema social. O sea, invertir más en el tema social, hacer más énfasis sobre esto. Y bueno, y ahí advertía de la posibilidad de que después lleguen regímenes que son al estilo de Hugo Chávez, el ejemplo que él ponía. Pero entonces, yo quiero partir de un punto, y es el hecho de que esto no es nada nuevo, es decir, internamente se les ha estado planteando esa necesidad. ¿Cómo lo ve usted eso en este momento cuando estamos reflexionando sobre la necesidad de un acuerdo de paz social? Bueno, invitaron a Francis Fukuyama, le han de haber pagado una enorme cantidad de dinero como consultor para que viniera a dar esa charla. Entiendo que les está haciendo investigaciones a la FUSADES. Y él vino a decir más de lo mismo, realmente no hay nada nuevo en el planteamiento de Fukuyama. Él logró notoriedad hace 10, 20 años cuando planteó que la historia había terminado. En términos de filosofía, el fin de la historia significa que el desarrollo de la filosofía, de la sociedad llega con el capitalismo y ahí termina. Eso él mismo reconoció su error. Hoy vino a decir que lo social es lo más importante, pues eso ya lo sabe todo el mundo, pero quizás la empresa privada necesitaba que se lo dijesen en inglés. A lo mejor a ellos les es útil pensar en inglés, pero pensar en inglés o en español, el tema es que este país no va a ser viable si no se crean las condiciones para una paz social. Esa es verdaderamente lo concreto en la realidad actual, en la segunda década del siglo XXI. Ahora, decía usted en algún momento de la plática que lo más importante que se puede observar después de la firma de los acuerdos, 18 años después, lo que ocurrió el año pasado con la alternancia. ¿Eso cierra un ciclo o no precisamente? ¿Cómo no? Eso en el ámbito de lo político le da un elemento que le hacía falta a la democracia. La democracia, en el sentido de la democracia representativa, no podía estar completa si no había alternancia. Hoy ese componente ya existe. Eso no quiere decir que ya estamos en el séptimo cielo de la democracia, ni siquiera de carácter representativo. Le voy a enumerar 5 cosas que hacen falta. Hacen falta el voto residencial, que está en veremos, hace el voto en el exterior, van 2, hace falta los consejos municipales pluripartidarios, hacen falta la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, hace falta que sectores que todavía tienen dificultades para sacar el DUI, por ejemplo, lo resuelvan, la gratuidad. O sea, estamos todavía en las etapas de la construcción democrática en la cual ni siquiera hemos agotado la maduración de la democracia de carácter representativo. Ya no digamos la democracia de carácter directo o participativo, no hay referéndum, no hay participación en consultas nacionales acerca de grandes temas de interés, falta mucho por caminar. Claro, el hecho de que haya alternancia, pues por lo menos determina que si los gobernantes van a misa, uno a las 11 y otro a las 6, pero son diferentes,
y eso ya es importante en términos de maduración de la democracia, aunque no es suficiente. Bueno, vamos a otra pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Roberto, quisiera que habláramos entonces ahora sobre un poco sobre cómo ve el gobierno. La alternancia ocurre el año pasado, que ya hablamos de eso en el segmento anterior, pero bueno, por primera vez llega un partido de izquierda al poder, con un candidato de izquierda, el caso Mauricio Funes con el FMLN. Parece que no son lo mismo, aunque son un poco igual. Bueno, no, todavía está el dilema sobre eso, pero el punto es, ¿qué significado tiene esto, digamos? ¿Cómo se ve el hecho de que ya esté un gobierno de izquierda en el poder? Bueno, hay una oportunidad ahí, que tiene que ser una oportunidad para cumplir el programa de gobierno prometido que se llamó Nace la esperanza, viene el cambio. La lógica de la democracia representativa funciona de la siguiente manera. Hay candidatos, van a la elección, presentan un programa de gobierno, convencen al electorado que ese programa de gobierno es el que conviene al país, y entonces a partir de eso se va a votar por el candidato y el programa que la población cree que es el más adecuado para el país en un determinado momento. Por ejemplo, hoy estamos a la espera del plan quinquenal que va a presentar el secretario técnico de la presidencia. Eso es clave, porque ahí deberíamos de ver reflejados los contenidos de las promesas electorales. Es decir, el periodo del reacomodo del nuevo gobierno, el periodo de buscar estar listo, ya pasó. Hoy tenemos que ir de los discursos, de la retórica, a los hechos. Y los hechos son la concreción de las promesas electorales. En democracias más maduras hay referéndum de revocatoria de mandato para los funcionarios públicos que no cumplen con el programa electoral que ofrecieron. En El Salvador no hemos llegado a tanto, pues, pero siempre se esperaría, y yo creo que esa es la contraloría social que debe hacerse, en el sentido de preguntarle al gobernante, ¿está cumpliendo con el programa de gobierno que usted ofreció, con el que ganó, sí o no? Hasta hoy lo que está haciendo el FMLN, lo que está haciendo Mauricio Funes, está llenando las expectativas. Es decir, tenemos apenas 7 meses de un nuevo gobierno en el poder, un gobierno de izquierda, pero las evaluaciones siempre son, digamos, muy cortas en términos del tiempo. Pero, insisto, si las señales que tienen, ¿cómo se pueden evaluar? Bueno, no se puede en términos de políticas públicas hacer café listo, café instantáneo, no hay construcción de paraísos terrenales en 7 meses. Lo que se puede apreciar es señales claras de políticas públicas encaminadas a conseguir el cumplimiento de los acuerdos de las promesas de campaña. El FMLN y su candidato que ganó las elecciones tuvo quizás la primera prueba de esfuerzo importante en el impulso de la reforma fiscal del año pasado. Ahí una modestísima reforma fiscal que planteaba un 1% del PIB de crecimiento en la carga tributaria no fue posible. Eso puede dar una idea de cómo los poderes fácticos de El Salvador determinan que esfuerzos de política pública en lo fiscal, porque la política al final de cuentas está en el presupuesto. Si un gobierno no tiene recursos, muy difícilmente podrá cumplir con sus promesas. Y si no tiene recursos producto de los impuestos, tendrá que prestar. Entonces, la primera prueba de fuego ya la tuvo el gobierno con el impulso de la política
pública en la reforma fiscal. No logró lo que esperaba. Ahí los poderes fácticos presionaron y no fue posible lo modesto de aumentar la carga tributaria de 13 a 14%, más o menos un 1% del PIB, que de todas maneras era baja, porque el promedio de América Latina es el 17% del PIB como carga tributaria. Eso da una idea de lo duro, de lo difícil, de lo que es complicado lidiar con los poderes fácticos del país. Ahora quiero, hay algunas consultas de los cibernautas, debo hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos le hago las preguntas que nos han enviado los cibernautas y terminamos entonces la entrevista. Ya volvemos. Muy bien. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Voy a dar paso a la lectura de algunos comentarios o preguntas de los cibernautas. Nuria Rivera de San Salvador dice, ¿qué porcentaje le da usted al cumplimiento de los acuerdos de paz después de 18 años de la firma? Y Mauricio Campos, también de San Salvador, señor Cañas, pregunta, si ustedes fueron los protagonistas en este proceso, ¿por qué no están al frente de los ministerios? ¿Que acaso no se lo merecen? Bueno, a ver, yo pienso que el peso fundamental de los acuerdos de paz fue en la reforma política. Ahí podemos encontrar lo fundamental, hubo una reforma electoral, una reforma judicial, se dieron cambios importantes en el tema de la policía y del ejército. Ahí están los principales aspectos de los mayores porcentajes. Y las falencias, los aspectos que tuvieron menor cuantía, es el tema económico-social. La gran debilidad de los acuerdos de paz fue el no cumplimiento del Foro para la Concertación Económica y Social. Hoy este gobierno ha creado el Consejo Económico y Social. Vamos a ver si le logra dar la institucionalidad que se merece. Para mi gusto deberían de ser vinculantes los acuerdos del CES. Deberían de estar las personas que tienen que estar. Ahí hay una representación de trabajadores que no representa nada, como Juan José Hueso, Saraí Hueso, Huiza, que son pseudo dirigentes del movimiento de los trabajadores que tienen una representación de nada. Entonces yo creo que hay que fortalecer el Consejo Económico y Social, que es dentro de los porcentajes el de menor cuantía de los acuerdos de paz anteriores. Por eso, para contestar esa pregunta de los porcentajes. Y en el otro caso, ¿por qué no se le ve a usted en algún ministerio o alguna institución, siendo que ustedes fueron protagonistas del acuerdo de paz, de la guerra misma? Bueno, yo pienso que tenemos combustibles para seguir trabajando por el desarrollo del país y firmar los acuerdos de paz social. Yo le ofrezco a la nación mis conocimientos y mis experiencias en términos de negociación para ser también protagonista de los acuerdos que le hacen falta al país para asegurar la gobernabilidad de los próximos 18 años. ¿Tampoco se ve en el gobierno? Pues eso no depende de mí, porque yo no me voy a ir a ofrecer, ya no estoy para presentar currículums en ningún lado, pero sí se considera que mis conocimientos y mis experiencias son útiles. Yo estoy dispuesto a servirle al país como le serví para firmar los acuerdos de paz, por supuesto que sí. Otra consulta, Roberto. El aparecimiento de tantos partidos políticos, ¿eso es saludable en esta democracia? Bueno, ahora estamos viendo ya la derecha, en el caso particular de Arena, una de las divisiones más profundas que ha experimentado en 20 años después de que estuvo en el poder.
¿Qué significa esto? Tantos partidos políticos. Yo creo que del lado de la derecha, del espectro político, lo que está surgiendo son partidos que están desarrollados por financiamientos que son harto conocidos en el país. Lo de Orlando Arévalo, todos sabemos que eso surge porque hay un recurso económico que se le ha dado que posibilita que él aparezca con este partido, que yo no le veo posibilidades así serias de largo plazo. Va a ser una cosa coyuntural, no tiene programa claro, coherente, que responda a las necesidades del país. ¿Gana la conformación legislativa? Gana, vamos a ver, porque ahí sí hay un cuestionamiento serio al autoritarismo de Arena, que plantea una derecha distinta, no porque en sus planteamientos programáticos sea diferente, sino que sale huyendo del autoritarismo y la imposición. Son cuadros medios de Arena que se van. Para cerrar, ¿será que seguirán habiendo únicamente dos partidos importantes en este país? Derecha, en el caso del Partido Arena, izquierda, el FMLN. Parecería ser que por lo menos para 2012 y 2014 que la situación no va a cambiar mucho. Bueno, se nos agotó el tiempo, Roberto, le agradezco, muy gentil. Encantado, muchas gracias, William, y qué bueno estar en este programa. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea, nos vemos entonces el próximo lunes a las 8:15 de la mañana. Buenos días.